Hola, Alan, ya estamos, ¿verdad? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Ya, Florencia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué Muchas tal, gracias Flor? ¿Cómo por estás? Buenas noches. acompañarnos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. No, a ti, gracias por tu Te tiempo, un presento a gusto Samuel. tenerte aquí. ¿Mandé? Se está cortando el Te audio. presento a Samuel. Él es el Ah, coordinador de la maestría de comunicación ahí en la mucho Ibero. gusto. Mucho gusto, Samuel. Igualmente, Florencia, gracias, bienvenida. Gracias. Pues si les parece, podemos empezar, ¿te parece, Alan, para aprovechar el tiempo? Sí, perfecto. Voy a compartir pantalla un momentito. Sí, déjame dejar de compartir. Mm, mm, mm. Sí, Ajá. dame igual un segundito. Es que luego mi computadora con el Zoom se pone lenta. Nos está acompañando el profesor Salvador Sánchez, ya lo veo aquí conectado. Buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches a todos. Egresado de la carrera y profesor desde hace mucho tiempo aquí en la Ibero. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ahí Pues les va. queremos entonces enviar un saludo a todas las personas que nos estén viendo por Facebook o aquí en la liga de Zoom. Vamos a dar inicio a esta actividad de pues esta serie de actividades de la maestría en comunicación y el doctorado en comunicación, donde hemos invitado a distintos especialistas, en este caso vinculados con narrativas periodísticas. Y bueno, pues nos da mucho gusto recibir en esta ocasión para ir cerrando el semestre y estas actividades de divulgación del Departamento de Comunicación de la Ibero, a Florencia González Guerra. Le voy a ceder la palabra al profesor Alan Amper para que él dé la bienvenida y nos presente a nuestra invitada de lujo en esta ocasión. Muchas gracias, Alan. Adelante. Al contrario, muchas gracias a ti, Samuel. Bueno, pues agradecerles obviamente al Departamento de Comunicación y darles la bienvenida a la clase de narrativas periodísticas. En esta ocasión, más que leer su semblanza, que aquí la pueden ver en pantalla, voy a contarles un poco de cómo es que, llegamos a la invitación de Florencia. Bueno, pues yo soy periodista independiente y en mi quehacer periodístico de pronto me topé con Perra Nación, que es un podcast muy interesante de temas variados en la voz de Florencia y otro periodista. Y me enamoré del proyecto. Primero porque es un proyecto con el que me identifico, son historias que no generalmente se cuentan. Y por otro lado, la forma en que lo hicieron el podcast pues me llamó la atención. Tanto que, por supuesto que además de presumirlo o compartirlo con amigos, con colegas, platicando con Samuel, se nos ocurrió que sería una gran idea tener a Florencia como la última de los invitades en la clase de narrativas periodísticas. Si no me equivoco, esta es la quinta o sexta conferencia que tenemos durante las clases. Y qué mejor que Florencia, que por supuesto que Perra Nación es uno de los proyectos con los que ha participado, pero qué mejor que cerrar con narrativas periodísticas a través del podcast, que es un formato que tomó o que tiene este boom, sobre todo desde la pandemia, y la forma en que abordan temas que no generalmente son mainstream, ¿no? O que son los temas que los medios masivos abordan. Entonces, es así, esa es la historia, en resumen, cómo llegué a Florencia, después la busqué por Instagram y bueno, enos aquí. Así que sin más, Florencia, muchísimas gracias, es un privilegio y un honor tenerte por aquí. Y bueno, pues te cedo la palabra, bienvenida por favor y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alan, primero. A ver, espérame, si estoy, ya, sí está bien el micrófono. Pues muchas gracias por invitarme a esta charla a la Ibero. La verdad es que yo tengo mucho cariño a esta universidad porque estuve un año estudiando ahí y entonces me hace muy feliz estar hoy platicando con ustedes. Digo, no en la maestría, pero en la licenciatura, pues sí me tocó por estar por ahí. Así que muchas gracias, Alan, por la invitación.
Si te parece bien, ¿puedo compartir mi pantalla? ¿Sí? Creo que nada más necesito atribuciones para poderlas compartir. Sí, perfecto. Ya te debería de dejar compartir la Ok. pantalla y aprovecho para pedirles si nos ayudan con sus cámaras para hacer la conversación más amena y que sea más sencilla la interacción. Muchas gracias. Ok. A ver, dame un segundo. Más. Ay, salas para grupos. ¿Sabes que no me sale la posibilidad de compartir? Pero igual si no te voy compartiendo la presentación. ¿Sí? Sí, te hicimos coanfitriona de todas formas. Ajá. Ya bajito debe estar escondido el botón verde que dice compartir pantalla, no sé cómo te Ah, aparezca. ahora sí, ya, justo me salí y ahora apareció. Entonces sí, Ajá. listo. Ahí está. Hecho. Va súper. Entonces ya que prendieron las pantallas. Bueno, igual podemos empezar con platicando un poquito de cómo diseñé un poco la charla. Eh, Me llamó mucho la atención que justo platicaba con Alan del nombre de la charla y que hablábamos mucho como de estos, de que el periodismo narrativo está teniendo esta intersección entre el video y el podcast, ¿no? Que quizá el periodismo narrativo, o sea, yo siempre cuando lo estudiaba, era como pues estos grandes textos de Leila Guerriero, de Martín Caparrós, y que era, bueno, ¿cuándo yo voy a llegar algún día a que alguien me pague por hacer una investigación de ese tipo con tanta profundidad? Y me parecía algo demasiado, demasiado lejano. Y hoy creo que ese acercamiento al periodismo narrativo está cambiando mucho gracias a los formatos como el video y el podcast. Y es así como que diseñé un poquito la charla. Vamos a ver un poquito de video nada más, porque me parece muy importante también señalar pues, o sea, que todo ese storytelling ahorita en el periodismo, pues, que el video y el podcast, o sea, que al final se tocan en muchas intersecciones y por ahí le voy a dar. Entonces, si les parece bien, pues bienvenidos a esta, es una nueva historia y esta es la presentación en la que les cuento cómo pasé de la investigación al storytelling y cómo los videos y los podcasts se convirtieron en mis herramientas favoritas para contar historias sobre salud, género o urbanidad. Yo empecé mi carrera en Chilango primero, escribiendo reportajes como más de largo aliento y luego de ahí me pasé a Mexicanos contra la Corrupción, haciendo más investigación. Estuve en un proyecto independiente cuando estalló todo lo del COVID. Y ahí yo ya había hecho, bueno, lo primero que yo hice, así, mi primer trabajo que me gustó mucho fue en Así Como Suena, y lo primero que yo hice, y lo señalo ahorita porque a lo mejor es como, ay, qué flojera escuchar a alguien hablar de lo que hizo, pero me parece importante decirlo porque la verdad es que yo no sabía cómo hacer un podcast y lo único que hice fue irme con una grabadora a una manifestación y estaba en la manifestación, grabé todo y después de eso se lo pitché a quien fue mi maestra, que también es maestra en la Ibero, que es Galia García Palafox, y después le dije, tengo este material, ¿qué hago con ella? Y ella me empezó a ayudar y a llevarlo de un lado para el otro para poder hacer el primer podcast, ¿no? Y entonces con esta intención todo el tiempo de que a mí me gustaba la investigación, pero por ejemplo cuando estaba en Chilango sentía que no, los reportajes que yo hacía no llegaban o no tenía yo conocimiento de cómo las personas, cuánto tiempo pasaban con él, cómo interactuaban. No tenía yo esa información y a mí me daba mucha frustración saber que mis reportajes como que se perdían un poquito ahí y esto era como por ahí el del 2018. En el 2019 pasó esto de Así Como Suena, de este reportaje, y luego ya en 2020 fue Mexicanos contra la Corrupción, y yo ya ahí ya sabía hacer mejor todo el tema de la investigación, pero pues, decía que quiero hacer más storytelling. Entonces,
hubo un punto en el que me pregunté, o sea, como que quién soy y cómo eso afecta a mi manera de contar historias. Y ahí en particular siento que todo cambió, porque empecé a poder tener mejores nombres de medios y premios, porque cuando tú le das, o sea, el periodismo narrativo lo que nos muestra es que hay momentos donde el periodista se sitúa no como protagonista, sino como parte de una historia o contextual de una historia. Y creo que entender y hacer ese trabajo personal es muy importante para poder saber cómo te vas a acercar a las historias, ¿no? Reflexionar también sobre tu propia ética, la forma en que te acercas a las historias me parece una de las cosas más importantes. Y creo que eso es un trabajo previo que es muy importante tenerlo bien claro, saber quién eres, y a lo mejor puede sonar una tontería, en serio, y puede sonar muy frívolo, y yo lo sé, pero la verdad creo que tener estas bases ayudan muchísimo para saber cómo contar las cosas, ¿no? Bueno, esto ya se los conté resumidas cuentas, así que como pues no sé, aquí estamos algunas personas y se me ocurría que para poder conocerlos un poquito más y de hacerlo de una forma muy dinámica y rápida, si pudiéramos agarrar algo que tienen en su escritorio y simplemente compartir qué significa para ustedes. Y yo puedo empezar así, nada más porque quiero saber con quién estoy también platicando y conocer un poquito más. Y a veces puede ser muy aburrido porque entre ustedes ya se conocen, ya se han visto, etcétera. Entonces la idea es que tomen algún objeto que represente algo sobre ustedes y que en 3, 4 palabras nos cuenten por qué es importante. Yo les platico, empiezo si quieren. Esto es una tacita que compré en Oaxaca, es de barro negro y lo compré en un viaje con mi familia. Yo nunca había estado en Oaxaca, pero me gustó mucho y pues me gusta tenerlo cerca de mi estudio para que me recuerde ese viaje. ¿Alguien más Vale. quiere aprender? Sí, yo me animo. Yo Va. acá estoy ahorita desde mi cubículo y justamente hablando de Oaxaca, un alumno me vino a traer un mezcal. Ya aquí lo compartí con algunos alumnos y compañeros y bueno, aquí va. A mí me gusta mucho el mezcal y este alumno es oaxaqueño, vino a un coloquio y generosamente me vino a compartir algo Listo de para que su... le pongas en esta tacita. Ay. Exacto, con todo Muchas gracias. gusto. Bueno, A ver, eh, yo Jimena, tengo venga. una colección de, son los Muppets de Lego, y la realidad es que nada más quería dos, que son estos dos, que no sé si se alcanzan a ver, Ajá. que son los dos viejitos de los Muppets, que son los críticos que están en el balcón cuando sale el programa. Buenísimo. Gracias, Jimena. ¿Alguien más se anima? Si quieren, yo me animo. Este es, no sé Va. si se alcanza a ver. A ver, ahí está. Sí. Es un gorrito de borrego del equipo representativo de Aberdeen en Escocia, este equipo del que me enamoré, ciudad en la que viví y bueno, cambió mi vida ese año, así que bueno, siempre trato de llevar el gorrito conmigo. No soy mucho de tener frío, pero el gorrito sí va conmigo. Buenísimo. Gracias, Alan. Yo puedo seguir. Este Venga. es un peso para libros que me regalaron hace, no sé, yo creo que como 40 años, y que es para los libros que pone uno sobre la mesa y se resisten a quedarse abiertos, y entonces le pones este peso, yo creo que tiene plomo adentro, algo así, es de piel, se lo pones arriba y entonces el libro entiende quién manda y se mantiene abierto. Como se mueve así, tiene peso y demás, más bien luego lo uso para temas de ansiedad y cuando estoy en llamadas y demás, y me lo pongo por aquí o me lo pongo así, entonces distraigo a la gente, pero en realidad para lo que sirve es, abres el libro y se lo pones. Entonces, no sé ni cómo llamarle, es pesa para libros, yo creo. Buenísimo. Muchas gracias, Salvador. No sabía que necesitaba algo de eso. Bueno, ¿Quién yo puedo. sigue? Venga, Natalia. Pues yo aquí tengo un collar que es muy especial para mí porque se lo regalaron a mi mamá cuando iban a nacer.
yo. Entonces, en algún momento a mí me gustó un montón y me lo regaló. Entonces, sí, que se los regalaron sus compañeras del trabajo cuando se fue de incapacidad. Entonces, curiosamente, a mí me gustó mucho al final. Y pues bueno, nada, esa es la historia del collar. Qué bonito que lo conserves. Gracias. José Luis, Abraham, Tania, son los últimos que faltan. Si no quieren, también está bien, pero sí, bienvenidos. Si quieren yo. Bueno, Va, venga, Tania. Ya, sorry, José Luis, creo que iba a hablar José Luis. Yo tengo aquí un retrato de mi perrito. Me gusta mucho porque este marco pues lo compré en un mercado en Monterrey. Creo que me costó 5 pesos, pero pues me gusta mucho el estilo. Oh, qué Y bonito. pues me gusta, es muy importante tener a mi perrito ahí, aunque si volteo, ahí está acostado, pero también me gusta tenerlo en imágenes como simbólico. Qué lindo, muchas gracias, Tania. José Luis, ¿sigues? sí, bueno, yo nada más tengo, de hecho, libros en el escritorio y cables, pero bueno, los libros que tengo son unos libros de filosofía que he comprado últimamente, porque este año empecé a leer otra vez filosofía intensivamente después de que terminé la carrera y me puse a trabajar. Y nada, bueno, pues sí, me hizo muy feliz volver a tratar esos temas de nuevo. Buenísimo, muchas gracias, José Luis. Abraham, Pues yo no estoy en mi casa, entonces no tengo nada que mostrar, pero algo que sí tengo muy representativo es un ojo de Dios que me regaló un amigo, que tiene los colores de mi equipo favorito, que es el Cruz Azul. Entonces siempre lo tenía amarrado en mi mochila y me lo traía siempre cargando, ¿no? Pero un día saqué la mochila fuerte y se me arrancó, ¿no? Entonces ya lo tengo ahí junto a mi cama, pero pues como no estoy ahí, no lo puedo mostrar. pues muchas gracias, Abraham, y mucho gusto de conocerles. Ahora sí, si les parece bien, después de esta pequeña activación, nos pasamos con la presentación, ¿va? Ya voy a poner la vista diferente. Listo. Bueno, me gustaría empezar a hablar sobre si funcionan las fórmulas viejas del periodismo. Yo creo que en un contexto de redes, el buen periodismo, o sea, en lo que estamos ahorita es en que la forma para llegar a las personas definitivamente son las redes sociales, ¿no? Pero las redes sociales cada día quieren menos a los periodistas y a los medios, porque al día de hoy sabemos, por ejemplo, que Facebook o Meta, pues Twitter, no se diga, TikTok, pues cada día van desdeñando más a los medios y a los medios, y creo que es ahí donde nos toca preguntarnos de qué forma vamos a romper esas barreras que nos están impidiendo llegar a la gente. Y para mí es muy importante el hecho de sí estar en redes sociales para poder hacer que tus historias lleguen un poco más lejos. Y en ese sentido, creo que el buen periodismo nunca va a pasar de moda, pero también podemos explicar, ¿no? Podemos explicar temas, podemos narrar. Yo pienso que entendí en algún momento que mi trabajo, por ejemplo, traía 3 componentes principales, que es explicar un tema mientras cuentas una historia, pero mientras también muestras los datos, ¿no? Entonces es explicación, narración e investigación en un mismo producto. Y eso es lo que siempre trato de hacer. No importa si es un video, si es un podcast, si es larguísimo o si es pequeño. Siempre trato de que de que estén esos 3 elementos. Los humanos evolucionamos por saber contar historias y ahora los mejores contadores de historias tienen la atención de su audiencia. ¿Cómo estamos contando las historias? Y esto creo que se vuelve un poco más importante porque abonamos un poco de realidad en un contexto donde la cámara, por lo general, ¿no? Todo el tiempo se está apuntando a sí mismo. Y está muy, o sea, pienso que si, no sé, si hacemos un poquito de reflexión a
creo que si le dijera, si estuviera aquí, no sé, Vicente Leñero, cualquier persona de periodismo que haya sido así como una institución, una cátedra, se espantaría, ¿no? Si escuchara algo de esto, y lo entiendo perfectamente, porque claro que el periodista tiene que estar fuera de la historia, pero la verdad es que hoy las redes sociales nos están llevando a que todo el tiempo se apunte. Hay muchísimos creadores de contenidos donde todo el tiempo se están apuntando a sí mismos. Entonces pienso que en qué podemos hacer para darle un poquito la vuelta a ese self, ¿no? A ese selfie que todo el tiempo está apuntándose a sí mismo. Creo que es un poco tratar de mezclar el selfie, porque sí, la gente quiere saber quién eres, pero también cómo ves las cosas tú. Y por eso creo que esto, aunque a lo mejor a personas que han sido instituciones dentro del periodismo les puede asustar un poco, pienso que en realidad lo que también está sucediendo es que craqueamos un poco el sistema de los creadores de contenido y del internet y de todo esto. Entonces, bueno, solamente yo con esto me voy un poquito, ¿no? ¿Y qué está pasando en internet? Pues que nada más que hay que narrar en vertical. Hay que olvidarnos del formato horizontal. La mayor parte del consumo en internet es a través de un celular, y si nosotros aprovechamos la pantalla vertical, tenemos más posibilidad de ser vistos en el feed. Y la verdad es que es muy feo ver una pantalla en negro. Entonces, si ustedes tienen que trabajar en redes sociales para algún contenido, nunca lo hagan en horizontal, porque es más probable que si tú tienes un celular y lo ves en la pantalla, te va a aparecer completo si lo ves en vertical, pero si tú lo pones en horizontal te va a salir menos. ¿Y eso qué pasa? Pues que hay menos posibilidades de que le des clic. Estos son como algunas tendencias. Voy a empezar por las tendencias nada más, y luego ya nos vamos a ir hacia la parte de podcast, ¿vale? Otra de las tendencias es que si bien craqueamos de alguna forma esta idea del self, es que hay que poner a la audiencia en el centro. Tradicionalmente habíamos escuchado que como periodistas tendríamos que confiar en nuestro instinto y que lo que más importaba era nuestra visión sobre las cosas, ¿no? Esta idea del periodista que está casi como un lobo estepario buscando la historia. Pienso que hoy estamos en un momento donde podemos acercar a las audiencias a nuestro trabajo de una manera en la que no solamente sean receptores, y lo que quieren hacer también es que puedan ser partícipes. Muchas veces yo lo que hago es lanzar mis encuestas en Instagram, y no importa si empiezas a lo mejor con tu familia y con tus familias y amigos, porque así se empieza, ¿no? Con las primeras personas cercanas, que les preguntes, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo te va? ¿Cómo lo ves? Porque eso nos va a ayudar a tener una visión más grande de las cosas, pero también para empezar a tener gente que esté enganchada al contenido que estás creando. Hoy pienso que ya no se trata solamente de sacar una historia y que ahí se quede. Hoy se trata de tratar de crear ciertas comunidades, de poderles estar mostrando luz dentro de entre tanta información que existe, y que muchas veces se sienten perdidos. Pienso que como periodistas al día de hoy podemos ir un poco acompañándolos por diferentes temas, y eso se puede hacer cuando estás constantemente en comunicación con tu audiencia y poniéndola en el centro, preguntándole qué temas quieres que cubra, cuáles son los que te interesan, ¿no? Dejemos atrás esta idea de que el periodista tiene que saberlo todo. Pienso que poner a las personas en el centro es una gran estrategia para hacer un mejor periodismo. Otra de las tendencias es que el soft es el nuevo hard. Y no estoy diciendo que nos alejemos de los temas duros de investigación. Necesitamos periodismo de investigación y es importantísimo. Pero pues para mí, yo recuerdo mucho en la universidad que los periodistas de investigación eran casi así como otro pedigrí, ¿no? Era así de que, wow, yo quiero ser parte de esos periodistas de investigación porque son, wow. Y es cierto, son súper buenos, pero hoy también necesitamos periodistas que hablen de cosas que sean más soft y que ayuden a conectar con las audiencias,
qué cosas, por ejemplo, voy a poner aquí, en Perra Nación hicimos un episodio del doctor Simi y cómo, o sea, el hecho de que empezaran a lanzar el muñequito en un concierto y que se veía como un acto muy simple y la verdad es que es muy chistoso, ¿no? Ver cómo mandaba, cómo lanzaban el muñeco en los conciertos, pues eso lo utilizamos para hablar de cómo el sistema de salud se está privatizando cada vez más a conveniencia del gobierno también y a conveniencia evidentemente pues de las iniciativas privadas, pero que eso no significa que sea algo malo, porque hoy en día las farmacias de consultorio adyacentes son las que están acercando la salud a la población. Entonces, es tratar de ver elementos que pasan a tu alrededor, que pueden ser muy chuscos, simples, que pareciera que no hay mucha historia detrás, pero que en realidad es algo que le gusta a la gente porque es algo que está viendo todos los días y que tú un buen tema bien investigado lo puedes narrar de una forma que sea llegadora para la gente. Entonces, para mí eso es súper importante, ¿no? El hablar del cuerpo, de las relaciones humanas, del entorno, o sea, pero hablarlo desde un punto de vista bien reporteado, creo que sí le da como otro, pues otro acercamiento a la audiencia. O sea, pienso que de alguna forma en los periodistas, puede ser una opinión controversial, pero pienso que los periodistas muchas veces nos hemos olvidado de nuestras audiencias y que en general hay reportajes que tú los lees y como eres periodista dices, pues lo entiendo, pero si lo lee tu papá, tu tío, tu primo, tu mamá, quien sea, va a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque pienso que muchos periodistas nos olvidamos de nuestras audiencias, ¿no? Nos olvidamos de las personas que deberían de ser nuestro público meta, porque hoy en día estamos a veces más preocupados por los premios, por impresionar a nuestros colegas. Entonces, pienso que es muy importante tratar de saber qué es lo que le importa a mi hermana, a mi hermano, a mi primo, a las personas que no, o sea, que a lo mejor no viven todo el día o no consumen todo el día periodismo, pero que sí tienen muchas dudas a su alrededor. Bueno, me gustaría poner un pequeño video que no es mi trabajo, pero que para mí esto muestra un ejemplo de periodismo narrativo en 1 minuto y medio. Entonces lo voy a reproducir. ¿Qué pasa, mija? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Se asustó la niña? ¿Por qué llora? ¿Quiere mamá? Hija, ¿qué para organizar? Ándale, empiecen a mover las cosas de ya está listo para poder estar. Estamos organizando una mudanza. This is so different. Our day we went every day to masjid to prayer. So and right here we just go to prayer like to masjid like 1 hour, like 1 hour and a half. Me parece que se le fue el sonido. ¿Mande? Me parece que se le fue el sonido. No se escuchaba nada. Ok, A la perdón. mitad se dejó de escuchar. Ok, bueno, para mí este video es un video que te muestra la historia de Sonia y todos son los recursos visuales que te están llevando a contar esta historia, ¿no? O sea, Sonia, la entrada, después viene una pequeña conversación, una entrevista, o sea, son muchos elementos visuales que te están ayudando a contar una historia narrativa. Voy a hablar otra tendencia que es creadores, eso que tiene que ver conmigo. Bueno, los periodistas son ahora creadores y eso es una cosa buena. Hay muchas tendencias que están hablando de que quieren llevarse a creadores a los medios y al revés, ¿no? No me voy a detener mucho en las tendencias para poder ya pasar en algo más
referente a lo narrativo. Pero pues pueden ser nuestras fuentes, te ayudan a incrementar tu audiencia, son personas acostumbradas a las cámaras, tienen equipo y pueden hacer entrevistas a distancia. Hay que aprovechar ese tipo de cosas porque también pueden funcionar. Bueno, para mí, en mi práctica personal, estos son 4 mitos del periodismo que hay que cambiar, que la objetividad es una teoría más que una práctica. El lenguaje técnico, muchos periodistas hacen piezas periodísticas para sus otros colegas. El yo no existe, pero en un contexto de redes sociales, ¿seguimos creyendo eso en realidad? Y el cuarto, las formas de presentar el periodismo no pueden ser demasiado bellas o estéticas, porque entonces pierden como el foco de la objetividad. Para mí estos son 4 objetivos, 4 mitos, perdón, que hay que cambiar. Hay que hablar a la hora de contar las historias como se lo contarías a tu hermana, a tu amiga, a cualquier persona. Antes de crear una buena historia, esto es lo que yo siempre hago, que es el logline, a qué responde mi historia. Es un pequeño párrafo donde encuentro al personaje principal, a los personajes secundarios, donde me imagino cómo se va a ver la historia o incluso pienso en cómo se va a escuchar la historia. Por poner un ejemplo, con la historia del Dr. Simi, en la investigación me enteré que había un centro de atención del Dr. Simi. Entonces tú hablas al centro de atención del Dr. Simi y te contesta una voz del Dr. Simi y le hace, bueno, hola. Y entonces yo cuando hago esa investigación del Dr. Simi, yo ya sabía que si yo llamaba al Dr. Simi, no me iba a decir quién fue la persona, porque la idea del episodio del Dr. Simi es ver quién es la mente maestra detrás de la acción de lanzar el muñequito en un concierto. Es una estrategia publicitaria, sabiendo que el Dr. Simi ya ha vivido muchísimos momentos virales durante toda su vida y los ha aprovechado después de la pandemia. Parecería que podría haber sido una estrategia publicitaria, ¿no? Y entonces llamo al Dr. Simi y un señor en el call center me contesta y, no, amiga, yo no sé, no, con toda esa su voz, pero yo ya sabía, ese era un elemento que me servía para contar la historia. Y entonces, eso es lo que yo pienso mucho, ¿no? Antes y durante la producción de una historia, siempre te tienes que estar preguntando a qué suena esta historia, o sea, qué elementos me van a llevar a que sí tenga ese sonido, o sea, que un sonido me puede decir en dónde estoy, ¿no? Por ejemplo, en uno de los últimos episodios del episodio de neonazis en México, nosotros ya íbamos grabando desde el taxi, ¿no? Y el taxista traía una cumbia perrísima y le digo a mi compañera, graba ahorita. Y entonces se escucha y eso es bien natural, ¿no? Pero tú tienes que ir como 3 pasos adelante. ¿Qué va a suceder ahorita? Antes de llegar, y le digo, graba ahorita, y ella empieza a grabar y entonces yo empiezo a narrar. Estamos llegando a la casa de no sé quién y de repente el taxista le baja la cumbia. Para mí eso me encanta porque, claro, estoy diciendo, estamos en Ecatepec y entonces como estas referencias de la cumbia y no sé qué, pero le baja de una forma natural. O sea, yo no estoy interviniendo en la historia, pero está sucediendo de forma natural y me parece que es un gran recurso para poder contar, ¿no? Bueno, para mí estos son los 5 elementos de una buena historia. La estructura la puedes imaginar por bloques y acomodarlo de acuerdo a una secuencia temporal o temática. Tener personajes con preentrevistas o mensajes de voz, reconstruir historias, qué información me sirve para entender esta historia, imágenes de archivo, diálogos, los detalles que cuentan, ¿no? Tienes que ver a tu personaje o tienes que oír a tu personaje hacer lo que hace, ¿no? En el de neonazis, por ejemplo,
me muestran que tienen una réplica de una tanqueta en la cochera de la casa de uno de los líderes del grupo. Y les digo, ¿me lo muestras? Ah, sí, y pues obviamente tienes esas escenas verité de la gente emocionada mostrándote lo que haces, porque esas cosas son lo que más le emociona hacer. Y entonces para ti te puede funcionar como un elemento de ritmo. No necesariamente es la historia. Yo no quería saber, oye, si es peligroso o no que alguien tenga una réplica de una tanqueta en su casa, pero yo lo que quería hacer era poder tener un poquito de transición entre un elemento de investigación o entre un elemento de una pregunta del episodio y ¿cómo se llama? El siguiente bloque, ¿no? Que fue lo que a mí me sirvió para cambiar de escenario, porque por ejemplo estaba estaba con los neonazis en sus casas y después digo, bueno, pero este es un grupo como muy amateur. En realidad hay gente que pues es más problemática, ¿no? Y entonces este elemento de la réplica de tanqueta me ayuda a transicionar. Entonces siempre tienes que ir pensando a qué suena tu historia. Ok. Por aquí tengo un poquito de información sobre cómo iniciaron los podcasts, qué características tiene, pero no sé si quisieran que me fuera más por ahí o más bien que iniciáramos una conversación. ¿Qué les gustaría? Ajá. Me gustaría escuchar al grupo, pero yo me iría más por el lado justo de preguntas y respuestas o el tema de la narración per se, aunque sea para podcast, más que la historia del podcast per se. Pero me Ok. gustaría escuchar al grupo, a ver qué piensan. Yo pienso que el orden de la exposición estaba bien, no sé. Porque si no, no le va a... No. O sea, si hiciéramos, creo, en la clase como en formato de conversación, me imagino que no daría tiempo de exponer los temas, no sé. No sé y tampoco qué tanto traiga preparado, o sea, como cuánto Traigo tiempo. bastante, pero sí quiero que también le saquemos juguito y que ustedes me digan por dónde quieren que vaya. Pero yo me puedo seguir dando, si les parece. Y ya al final dejamos unas 20, 30 minutos de pregunta y respuesta, ¿sí? Va. Entonces, ok. Ahora, ok. Reanudar función de compartir pantalla. Ok. Ay, creo que se me fue la otra. Ok. Seguimos entonces. Ay, espera. Dame un segundito. Ay. Es que. Ahí está. Listo. Va. Perdón, Flor, no sé si es solo mi internet, pero creo que se quedó como trabada en contar historias al oído Ah, ok. en un Google. A ver. Voy a poner dejar de compartir y vuelvo a compartir. Ahí está. Me voy rapidísimo con lo de la historia nada más para que no nos tardemos mucho en esto. A ver, ¿quién empezó prácticamente el podcast? La serie Serial, ¿no? Que básicamente a ver, que fue Sarah Koenig, la creadora del podcast, que desgrana la historia sobre un feminicidio. Pero ella ya había estado trabajando antes en And This is American Life. Y bueno, Serial ahorita fue comprado por el New York Times y lo siguen haciendo. Y es bastante bueno, por si lo quieren checar. Ahí está. ¿Qué es esto?
Pero ¿qué características tiene un buen podcast? El podcast narrativo cuenta historias grandes o pequeñas, pero emocionalmente complejas, reales o ficticias, pero en el caso pues, de la no ficción, pues sí tendría que ser más dentro de la realidad. Y lo que hacen es ofrecer claridad dentro del caos. En un ritmo de noticias frenético, los podcasts lo que hacen nuevamente, o sea, como le decía hace rato, pues poner un poquito más de luz dentro de tanto embrollo y de tanta información que ahorita hay. Luz, foco y contexto en todo este caos que existe. Y como lo hace el periodismo más literario, son tribales. Eso es que crean y asientan comunidades, sin importar su origen. Son formas de audio digitales nativas y globales. Los podcasts son ágiles y flexibles. O sea, por ejemplo, yo lo que siento que creó Perra Nación fue una comunidad, o sea, no se logró una comunidad en sí, pero sí llegó a ciertas personas, a millennials mexicanos que buscan información de una forma crítica, pero también divertida y entretenida. ¿Y qué es lo que hace un buen podcast? La intención. O sea, si no tiene o sea, ¿cuál es la intención de contar una historia, de hacer una serie detrás? Por ejemplo, si yo digo la historia de una mujer que está en Monterrey, no, de una mujer en Texas, que cruza Monterrey para tratar de hacerse un aborto con las Bloodies, estoy poniendo una situación ficticia. Esa historia no es sobre el aborto, o sea, esa historia en realidad es sobre el poder de la decisión. Y eso es lo que tenemos que entender cuando hacemos podcast o cuando hacemos trabajo narrativo, de qué me está hablando la historia. La historia no es la problemática. Cuando entendemos de qué va la historia, es por lo general un sentimiento, una emoción o algo que trasciende más allá de los elementos que podemos ver a primera vista. Entonces, por ejemplo, en este caso que hablo de la mujer que está en Texas y quiere venir a Monterrey, es el conflicto de la elección en un país donde supuestamente hay tantas libertades, etcétera. Entonces, creo que tenemos que entender muy bien desde antes de qué va nuestra historia, o sea, cuál es cuál es el contexto, el conflicto que hay desde antes, cuál es la intención. Ahora, Perdón. también hay que, ajá, Justo, qué bueno que tocas ese como primer punto, porque además es algo que hemos estado trabajando ahorita en el semestre. El grupo está trabajando cada uno en una pieza periodística y como parte como de este ejercicio, antes hay un ensayo en el que ellos plantean la fundamentación de por qué esa pieza periodística o por qué ese formato o con qué precisamente, ¿no? Con qué intención. Entonces, esto me parece fundamental. Además, justo que lo hayas puesto en primer lugar, me parece que es importante, ¿no? Porque la historia puede tomar cualquier curso si no está claro ese objetivo y esa intención. Perdón. claro. Sí, o sea, por ejemplo, eh, es que es bien fácil perderse, ¿no? O sea, en la historia no sé, en esta hipotética historia de la mujer que está en Texas, o sea, te podrías ir por contar cualquier otra cosa, si no, o sea, y la intención es lo que entreteje los bloques de la historia. O sea, hace rato lo hablaba de que hay bloques, hay partes que van como en bloques, ¿no? Y la intención es lo que va entretejiendo toda esa parte. Entonces, que siempre te recuerdes que yo lo veo así, ¿no? Como en un mapa mental. La parte de arriba es la intención, lo de abajo pueden ser como los personajes o cómo se van entretejiendo sus historias, pero eso siempre tiene que estar, digamos, como en la parte más frontal de nuestro cerebro, así de que esto es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo por esto, etcétera. Para mí, lo que sigue es comprometerte con una cadencia.
Es decir, la cadencia de un podcast es otra característica crítica y es esencial comprometerse con esta misma para que sea realista y creas un nivel de confianza con tu audiencia. Y el tono de voz, por ejemplo, lo que hacía mucho yo en Perro Nación era casi actuar a la hora de estar narrando las cosas en el micrófono, me ponía a narrar la historia y hacía como que me sorprendía y esto, porque me estaba comprometiendo a la cadencia de que mi voz reflejara realmente lo que yo estaba escribiendo. Entonces, y cuando hablo de la cadencia, es algo que tiene que ver desde el ritmo que tú tienes a la hora de escribir y que, por ejemplo, un podcast no puedes meter, ahorita en el podcast funciona diferente de la pirámide invertida, ¿no? La pirámide invertida es esta teoría donde nos decían, yo tenía una maestra que le decía, la feroz putiza en el alto. Lo más importante al inicio, que te haga quedarte de wow. Pero al día de hoy, con la información que tenemos, la verdad es que las personas están evitando las noticias, evitando cierta información que no recaiga en su hedonismo, que no recaiga en otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos darle la vuelta? Con una estructura de escalera. ¿Eso qué quiere decir? Que vas de poquito en poquito, en poquito, en poquito. O sea, yo inicié, por ejemplo, el Dr. Simi con una cosa muy simple, muy chusca, pero si yo les hubiera dicho desde el principio, pues, ¿qué creen? Les voy a contar cómo el doctor Simi se ha aprovechado del país, nadie le hubiera dado clic a esa historia, ¿sabes? Porque les da flojera ya saber todo esto. Entonces, quieren un poquito más de entretenimiento e información mezclada. Y para lograr la cadencia, la intención, hay que estar en una actitud constante de reflexión, de cómo hacer más, sí, cómo hacer más atractivo tu episodio con bastante reflexión. Les voy a contar un poco en Perra Nación hicimos un episodio que se llamó ¿Quién decide tu muerte? Y la historia que nos picharon era pues de esta doctora que se dedicaba a dar sedación paliativa, ¿no? Y la verdad yo tenía muchísimas ganas de hablar de la muerte de mi papá. Y entonces, aunque yo no, o sea, sí inicié ese episodio con algo muy fuerte que decía algo así como, no recuerdo cómo le insinué a mi papá que yo quería ayudarlo a morir. Y pues es algo fuerte, ¿no? Como que te dice, pero te está diciendo ahí de qué va a tratar, de una persona que quiere ayudar a morir a otra, ¿no? Al bien morir. Entonces ahí está un poco la intención, pero sobre todo la reflexión constante de cómo hago que mi pieza sea más real. Y por eso, nuevamente, saber quién eres y tu historia de vida importa un montón para que tu contenido sea más real. Porque no pienso que, o sea, yo no hubiera hablado de eso si no fuera algo para mí que sí me choqueó, que es importante, etcétera. Para mí la potencia del podcast tiene que ver que en un contexto de scroll down, el podcast llega como una opción para despantallizarnos, aunque no existe esa palabra, pero pienso que apela a uno de los sentidos más chingones, pero más olvidados, el oído. Y eso lo que hace es que le exige a la audiencia involucrarse con su presentador, ¿no? Entonces, ojalá que logren en el futuro la industria del podcast monetizarse mejor, porque siento que puede ser o sea, es una apuesta muy fuerte desde el audiolibro, desde el podcast, o sea, necesitamos pasar menos tiempo frente a las pantallas. Y eso, pues el podcast lo que hace es que el oído es uno también de los sentidos más poderosos. O sea, yo me acuerdo perfectamente y te lo juro que se me enchina la piel nada más de acordarme de cuando estaba, uno de los primeros episodios que escuché fue en de Radio Ambulante en 2018, que era un episodio de Gabriela Wiener, una escritora peruana, que ella narra cómo su esposa tuvo un hijo. No, su novia tuvo un hijo. Y yo me acuerdo perfecto del lugar en donde estaba. ¿Qué pasa
que en un contexto de scroll down las historias se nos olvida tan rápido y cómo el podcast lo que hace es que en serio cruces tu experiencia personal con el momento que estás viviendo, con la historia misma, que pues yo pienso que eso trasciende muchas barreras dentro del periodismo que pues cada vez está a veces como que más perdidos en algún portal de internet. Bueno. Sí, ¿de dónde saco una buena historia? Para mí hay 4 puntos que debes de tener, que es, si quieres contar y encontrar historias como nadie más, habla con gente de distintos tipos en la calle y todo el tiempo. Tómate el tiempo para encontrarte con fuentes potenciales de información de forma regular. O sea, si tú ya tienes una fuente o tuviste en algún momento una fuente, vuelve a escribir, hola, ¿cómo estás? Aunque sea para estar ahí tocando base. Pues leer muchísimo, aunque sea una obviedad, esto ustedes ya lo saben, y pues tus intereses personales pueden llevarte a encontrar esas historias. Este es un podcast que les quiero recomendar, que me gusta mucho, que se llama La segunda muerte del dios punk. Y la historia es una historia de que en octubre de 2018 se viralizó un audio de una chica que denunciaba que habían intentado secuestrarla en el colectivo usando burundanga, o sea, en el transporte público. Ella dijo que la quisieron violar. Javier, un músico callejero, fue señalado como el responsable de drogarla. Y a partir de eso se hace un feroz escrache en redes sociales donde el muchacho terminó golpeado y en la calle. Y aunque pues después fue liberado, pues se suicidó de todo el escrache que hubo y todo esto. Esta serie es fenomenal, se la súper recomiendo. Y pues es una historia que salió en redes sociales, ¿no? Imagínense que hoy se viraliza algo que trasciende mucho. Pues ustedes pueden contar una historia con eso porque ya hay un interés de la gente, porque ya se viralizó y es importante saber qué pasó detrás. Esta historia de la segunda muerte del dios punk a mí me gusta muchísimo porque habla pues de lo peligroso que pueden ser las redes sociales cuando hay un escrache social sin haber verificación de la información. Algo que yo aprendí con este libro, que para mí es uno de los mejores libros de periodismo narrativo, se llama Telling True Stories. Hay un capítulo que lo escribe Nora Ephron que dice, que de aquí lo saqué, que se llama Lo que los periodistas pueden aprender de los guionistas. Y pienso que para hacer, o sea, yo entendí que también soy guionista después de que dije, trabajo con guiones todo el tiempo, pues también, o sea, puedo hacer trabajo de guionista y no solamente también como de periodista, ¿no? Pero bueno, estos son algunos puntos que da Nora Ephron para los periodistas. Dice, como periodista piensas que la historia es algo que pasa, pero como guionista la historia es algo que creas al imponer la narrativa de lo que creas. Y aquí está sobre todo el valor de cuando tú cuentas una historia, o sea, y un poco más de lo que hablaba antes, ¿no? Con lo de cómo estamos, o sea, mucha gente, las historias están allá afuera y cualquiera con un poco de maña puede aprender a contarlas, ¿no? Pero lo que va a hacer que tu trabajo, pienso, trascienda es la forma en que enmarcas las historias. Y eso es cuando dejas de pensar que la historia es algo que pasa nada más. Y entonces cuando tú ya empiezas a crear la historia. Para mí esto es súper, súper importante. Otra cosa, el segundo punto es que la estructura es la llave a la narrativa. Cada evento debe ayudarte a avanzar a la historia. Si tú tienes algo que te pareció muy curioso, pero que no lleva a ningún lugar,
o que no te describe, o sea, por ejemplo, me acuerdo perfecto, ¿no? En las clases de periodismo narrativo es, pues, las manos del luchador, ¿no? Y cómo son las manos y es ese punto que te pone como súper cerquita para describirlo. Pues, por ejemplo, en audio, a lo mejor puede ser una narración de donde tú digas, las manos de este luchador son tal, 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 o puede ser un audio donde tú escuchas cómo golpea a este luchador y entonces pues eso te va a estar dando como la cadencia y te va a dar otros elementos. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho para utilizar. Ahorita no lo tengo, pero por lo general tengo yo aquí un pizarrón donde lo que uso son un montón de post-its, ¿no? Y lo que hago, o sea, primero es reporteo. O sea, primero hago mi pre-reporteo, ¿no? Antes, cuando haces un podcast, es muy importante hacer una pre-entrevista, porque la pre-entrevista lo que te va a ayudar es para saber si esa persona primero habla bien en el micrófono, se traba o si tiene una idea importante que hacer. Entonces, ya que tienes tu pre-entrevista, vas a hacer tu reporteo, haces tu reporteo pensando en cómo esta historia tiene que sonar, grabas todo el tiempo, al cabo audio no implica tanto almacenamiento, y una vez que ya tienes todo eso, desgrabas. Yo en lo personal no me gusta la transcripción manual, yo sí ahí le apoyo la transcripción a las transcripciones de texto como Trint, por ejemplo, es una gran herramienta para transcribir. Sé que Pinpoint de Google también se puede usar. Y bueno, una vez que tienes toda tu historia, yo por lo general pongo post-its y estos post-its después los voy acomodando en un pizarrón o en una herramienta que se llama Mural. Si ustedes ponen mural.com, van a encontrar, no, mural.co creo. Es una herramienta que sirve muchísimo para el periodismo narrativo, y si quieres hacer como un paréntesis, porque lo que hace es básicamente no tener que tener tantos post-its y es simplemente, lo que ayuda es simplemente pues tener acomodados en una forma digital. Es como si tuvieras post-its digitales. Ok. Perdón, una Dime. pregunta, doctor, Ujú. rapidísimo, porque yo Trint justo sí lo he usado y me gusta mucho, pero tal vez porque yo soy un perfeccionista, pero sí me gusta escuchar, aunque no necesariamente haga la transcripción completa, siempre me gusta escuchar las entrevistas, porque a veces en los tonos de voz puede ser que en vivo no haya notado algo en específico que en la grabación pues me salta y que añade, ¿no? Aparte de la historia. No sé tú cómo trabajes esa parte. Totalmente. Yo soy o sea, una vez que ya está el print, es volver a escuchar. Yo lo que hago es volver a escuchar todo, voy corrigiendo, voy seleccionando con lo amarillo, pero también voy agarrando en un cuaderno y voy apuntando las partes. Y luego, ya que apunto en mi cuaderno todas las partes, o sea, las que me parecieron interesantes, agarro los post-its y luego ahí los acomodo. Los post-its me sirven para ir jugando con la estructura nada más. Eh, Gracias. no, ¿de qué? Date tiempo para perderte. Esto para mí es bien importante. O sea, hay veces que la historia no está saliendo y no va a salir por más que a lo mejor te quedes en tu escritorio, en tu computadora. O sea, yo la verdad sí lo que suelo hacer es comprarme un libro, eh, no sé, o agarrar un libro y leer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con mi historia o que a lo mejor sí tenga que ver, pero que me sirva para inspirarme, pero no estar insistiendo tanto. Para mí es para poder tener un proceso creativo, perderse es súper, súper importante. Porque la creatividad también necesita acción, pero también distancia.
Y estos son 6 tips que ahora sí que a la hora de editar, lo que a mí me gusta hacer es sumar calidad al trabajo, ¿no? Una vez que ya está armada la estructura, una vez que más o menos ya sé qué va a llevar el podcast, lo que trato de hacer es sumar calidad, porque esto es donde metes la reflexión, ¿no? Esto es donde metes, pues a lo mejor como las cosas más chuscas, por ejemplo, en uno de los episodios de Perra Nación, que es el de Ciudad Muela, a mí me dio mucha gracia darme cuenta que a donde fuera que yo iba, la gente me sonreía y tenía los dientes blancos. Y yo como de, ¿cómo? Y así, y en serio, no importaba si cualquier persona me sonreía y ya era como, ¡pum! Y los dientes blancos. Y yo de, ¿cómo? Y después, o sea, creo que lo pongo en el episodio como, pues claro, es que en un pueblo donde 1 de cada 7 personas es dentista, pues me parece natural que puedan acceder a un blanqueamiento de dientes. Entonces, para mí, esto es sumar sumar calidad al trabajo, ¿no? Entonces, no, ese elemento no lo puse luego en el inicio porque no era algo de la historia fundamental, pero sí es algo chistoso que te ayuda a ver, pues eso es lo mismo, ¿no? Esas manos del luchador, ese detalle, ese zoom in. Lo que decía antes, decir demasiado al inicio arruina todo. Hay que ir planteando ideas que se desarrollen con el tiempo, hay que dar galletitas. La gente quiere sentirse inteligente y no hay que ser condescendientes con nuestras audiencias, no tenemos por qué explicar todo. O sea, poco a poco pueden ir entendiendo, ellos mismo pueden ir agarrando cosas que se les van ocurriendo. Porque, por ejemplo, les platico con el caso del doctor Simi. Yo ya sabía, cuando yo empecé a escribir el episodio del doctor Simi, yo ya sabía que una chava en Texcoco le pareció súper chistoso cuando fue a comprar gel antibacterial en la farmacia similar, comprarse un muñequito del doctor Simi porque había visto un youtuber que le había encantado. Entonces ella fue al Corona Capital y tenía que comprar ese gel antibacterial y pues por eso se compró el doctor Simi. A la hora de que yo empecé a escribir la historia, yo ya sabía que eso había pasado, pero si yo lo hubiera dicho desde el inicio, Abril, una chava de Texcoco, fue la que lanzó el muñequito del doctor Simi, pues se hubiera perdido el chiste de la historia, ¿no? Porque el chiste de la historia es la investigación que hay detrás, es a que ustedes, o sea, que la audiencia me fuera acompañando en ir descubriendo que en realidad no se trataba de una estrategia publicitaria, a pesar de los muchos intentos del doctor Simi por viralizarse y que sí, esos sí fueron provocados por él, y que en realidad sí era un evento más genuino y pues casual, que le terminó beneficiando muchísimo a la farmacia. Entonces, nuevamente, la estructura de la escalera es algo que nos sirve mucho para que la gente vaya entendiendo poquito a poquito y se vaya adaptando y que no llegues con la feroz putiza en el alto, sino que o sea, de poquito la gente va sintiendo que lo llevas o le acompañas de la mano. Hay que buscar tener personajes fuertes, escenas convincentes. Por ejemplo, les platicaba antes ¿cómo se llama? De los neonazis que tienen la réplica de una tanqueta en su cochera. No les había dicho que es con un chasis de una combi, pero esa es una escena convincente para mí, que te muestren que pues se dedican a hacer réplicas de tanquetas, pues es como, ok. Hay que poder controlar el tiempo de la historia, no es necesariamente empezar del punto A al punto Z, sino que tú puedes ir controlando qué tan rápido y qué tan lento avanzas. Ay.
Las historias que están enfocadas en personas son más efectivas cuando están centradas en un momento decisivo, ¿no? Cuando vemos al personaje cómo va llegando a sus propias conclusiones, o sea, lo ves que tiene que tomar una decisión y entonces lo ves cómo va pasando por diferentes momentos hasta que, ¡pum!, llega a sus propias conclusiones. Otro tip que puedo dar es de olvídense de impostar o de editorializar de más. No sé si les ha pasado que escuchan un podcast y empieza ahí, bienvenidos amigos, yo soy esta persona que tiene una voz así. Pues tú no te la crees, ¿no? Pues para eso escuchas el radio, pero pues los podcasts son en realidad ese momento donde tú platicas sientes que estás platicando con un amigo o con una amiga, pues. Entonces tienes que ser real a ti todo el tiempo, o sea, si es una cuestión de, pues, esta persona soy, así hablo, si hablo, o sea, hay un podcast increíble que ganó hace poco uno de los Emmys, ¿sí fue podcast o fue video? Ahorita no me acuerdo, pero es un video, la historia es de un periodista que tiene un problema de tartamudeo y con eso hicieron una historia. Se los voy a buscar ahorita y se los paso, porque la historia es de cómo las personas tartamudas tienen diferentes ciclos. Entonces, lo que hizo este periodista, en vez de ocultar su problema, fue a abordarlo y con el New York Times trabajó de la mano con otra persona para explicarle a la gente cómo funcionan las personas tartamudas. Y entonces, pues es esto, en vez de querer ocultar algo, tú lo muestras y eso es parte de la historia. Porque si te estableces como una narradora o como un narrador confiable, la audiencia se dejará llevar por donde decidas. Y bueno, eso es todo de la presentación que traía. Buenísimo. Magnífico. Muchísimas gracias. A ver, adelante, Samuel, sí, no, sin problema. No, no, adelante, adelante. Yo nada más quería hacer la misma expresión que tú hiciste. Es que, fíjate que, y tocaste varios puntos muy interesantes que hemos estado tratando, ¿no? Por ejemplo, esto de no decir todo desde el principio, contrario a lo que el periodismo, pues, más antiguo, más clásico decía, ¿no? Resolver todas las preguntas posibles en el primer párrafo, siempre era la ley, ¿no? Y aquí, de hecho, lo platicábamos en otra plática anterior y en una clase donde se van respondiendo estas preguntas, al final es periodismo, ¿no? Se tienen que responder ciertas preguntas, pero a lo largo del texto y no necesariamente como vamos a decir, como con este cuchillo con mantequilla, ¿no? Que va directo a la respuesta. Y eso es lo que a mí al menos me atrae del periodismo narrativo, ¿no? Que permite jugar entre comillas, ¿no? Responder a estas preguntas a través del lenguaje. No sé, me gustaría darle espacio al grupo para que comenten, pregunten lo que gusten. Yo quería, pero más que una, o sea, más que una pregunta, bueno, sí es una pregunta más bien abierta. Quería ver si podías elaborar más sobre, o sea, por ejemplo, me interesa mucho eso que comentabas sobre que cuando estás, por ejemplo, tu protagonista es un luchador, puedes concentrarte en las manos o por el otro lado, si estamos hablando no de un texto necesariamente, sino de un podcast, puedes utilizar más bien un sonido como sonido de golpes o algo por el estilo. Quería preguntarte como, cuál es el proceso mediante el cual tú seleccionas o piensas eh, qué clase de, o sea, este tipo de elementos narrativos, con base en qué los piensas, cuáles, si tienes algún tipo de, no sé, método o parámetro, cuál es tu tren de pensamiento a la hora de armar estos relatos. Sí, por ejemplo, voy a utilizar el episodio de Tuluminatis de Perro Nación, ¿no? En Perro Nación vamos con los Tuluminatis y ese episodio, por ejemplo, es súper sonoro porque
pues hablan de la sanación con sonido y le tocan el wong y luego tocan como que es como un sonido como, no me acuerdo ahorita cómo se llama, la tecocoli. Entonces, todas esas cosas son cosas que yo sabía que medio iban a pasar, pero que pues tampoco se necesita ser un genio para saber que eso va a pasar, ¿no? Entonces, lo que sí hay que hacer es que sobre todo hay que hacer una buena chamba hay que hacer una buena chamba de registro, ¿no? De que tú desgrabes todo y lo escuches y anotes en el minuto 1:32 sonó esto, y ya lo tienes registrado. Y a lo mejor no sabes para qué lo vas a usar, porque hasta que haces toda la estructura, es cuando entonces, cuando digo lo de sumar calidad es revisar. Una vez ya que tienes toda la estructura, yo digo, ¿cómo puedo hacer esto más o menos? Y me voy a mi libreta de apuntes, perdón, donde pongo los sonidos. En el minuto 1:32 decía eso. Ok, pum, aquí lo voy a enlazar, ¿no? Entonces, esos son como pues lo que yo hago para que no se me olvide que esas cosas iban a suceder, o más bien que tenía que meter. Pero el chiste, la verdad, es grabar todo. O sea, vas con tu Tascam, vas con tu Zoom, o sea, desde que sales de tu casa, audio 1, y muchas veces, o sea, grabas cosas que después no vas a usar y no importa, eso está bien y puedes desvariar y voy a ir con tal persona porque esto me parece importante para no sé qué y no sabes para qué lo vas a usar, pero a lo mejor ese es un puente que te ayuda a construir cadencia y ahí lo tienes, ¿no? Y luego ya te subes a tu coche o al taxi, al camión, a lo que sea, y vas grabando, porque son sonidos ambientes, porque no se escucha de la misma forma cuando sales de tu casa que cuando llegas a un lugar. Y si eso es parte de la historia, pues maravilloso, porque ya tienes todo un soundtrack ahí que puedes utilizar de sonidos que te van contando una historia, ¿no? O sea, para mí es eso, un buen ejercicio de desgrabación, digamos, de poder escuchar todo el material. Sí quedó bien, ¿no? Sí respondió bien la pregunta. Respondí bien. Sí, ok. Creo que Tania. Tania. Sí. Hola, bueno, pues primero muchas gracias. Estuvo muy interesante la plática y también tu trabajo. Yo tengo, pues sí va a sonar a cliché, pero también tengo un comentario, más que una pregunta. Creo que me quedo mucho con esta cuestión que como que no terminaba yo como de asimilar, que justo en esta idea en que el podcast, de hecho lo mencionaste en un momento de cierta forma con el radio, o sea, el podcast no es radio, ¿no? Aunque de todas formas apele como a la cuestión del sentido del oído, de la escucha, no se puede regir como por cómo se construían antes los programas de radio tradicionales, ¿no? Incluso en este sentido, cómo se construyen, pues, el periodismo tradicional. Y me parece muy interesante porque siento que yo no entendía justo que a pesar de que no sea tradicional, no significa que no tenga estructura, ¿no? O sea, sí la tiene. Y a veces, y hablando por mí, me imagino que tal vez por otros u otras, yo pensaba que hacer un podcast justo como si se rompe mucha o si se da como una democratización de poder producir. Me parece que sí se da más el poder hacerlo, pero no implica que no necesites nada para poder hacerlo, ¿no? Que creo como que a veces es la idea y creo que también puede ser la diferencia entre en hacer un buen podcast y hacer un mal podcast, porque yo sí he pecado tal cual de que, pues ya, o sea, ya. Y creo que hay muchos podcasts malos así, ¿no? Realmente en general, o sea, malos, depende pues con qué sistema lo evalúas, pero que no solo es como prender el micrófono y grabarte, ¿no? O sea, al final de cuentas, aunque sí rompa con estas formas, digamos, ortodoxas o tradicionales, sí tiene su propio método, ¿no? Y es como lo que estoy asimilando, con lo que me quedo principalmente de esto.
Y pues sí, muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a ti, Tania, y también a José Luis, que no le agradecí por la pregunta, pero es que yo creo que das en un punto bien clave. A ver, yo siento que ni el periódico, ni la tele, ni el radio van a desaparecer, solo tienen funciones distintas, ¿no? Y la función para mí más distinta que tiene que ver el podcast es con la profundidad que alcanzas a tener y con la posibilidad de crear compromiso de la audiencia con tu escucha, ¿no? Al menos en México, la verdad es que tenemos una tradición donde antes hubo un gran radio y hoy pues quedan selectos programas por ahí que la verdad valen mucho la pena. Pero donde también los podcasts nos preguntamos como esas grandes preguntas, digamos, como la muerte, el amor, ¿no? Que no sé, se me haría muy raro escuchar a la maestra Gaby Barkentin hablando en un programa de radio sobre el amor o la muerte, ¿no? Fuera de ese tono, con el tan característico que ella tiene. Entonces, por eso, o sea, uso este ejemplo para poder poner como dos contextos tan diferentes, o sea, dos formatos donde sirven para cosas tan distintas entre sí, ¿no? Y, por ejemplo, sí hay podcasts que son noticiosos, pero los buenos podcasts, el Daily, o sea, los buenos podcasts de noticias, lo que hacen es contar una historia, ¿no? No decirte qué pasó. Y eso es cuando tú agarras autoridad sobre la historia y sí creo que hay un proceso un poquito más artístico dentro del periodismo, ¿no? Y para mí eso se me hace un regalo enorme, 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 porque pues porque claro que el periodismo tiene, o sea, tiene esas partes más humanas, pues que a veces se nos han olvidado, pues dentro de tanta sí, cultura gringa que tenemos dentro del periodismo, porque hay como dos escuelas dentro del periodismo, ¿no? Que es la escuela anglosajona, o sea, la escuela gringa y la escuela más europea que tiene que ver como más cercano a las artes. Entonces, para mí es enorme este regalo como de entender que sí puede ser un poquito más artístico dentro de tu trabajo. Hay un periodista que se llama Pere Ortín, que por aquí tenía su libro, pero no lo encuentro, que se llama, aquí está, que él hace una cosa que se llama, habla de un periodismo dada, ¿no? Que después y es un periodista que pasó toda su vida en uno de los periódicos españoles más importantes, pues, y lo que hace mucho es como tratar de hablar como de un periodismo más artístico, pues, y lo que él hace es, su periodismo lo utilizó a través del collage, ¿no? Eh, entonces, para mí, él me ayudó mucho como decir, como, sí, o sea, a poder enunciar esto de que, pues, sí se puede acercarse al periodismo de una manera más artística o creativa, pues, y no sentir culpa por ello, porque a mí sí me da mucha culpa, pues. No decir, no, esto está mal, o sea, no, tiene que ser los datos y los hechos y nada más eso. Y pues a mí me gusta mucho, o al menos, o sea, la verdad, en un tema más, ya se me fue la luz, pero en un tema más, pues sí, como más cercano, pues pensar que el periodismo también nos puede hacer eso, o sea, es un alivio para mí enorme. Sí, muchas gracias. De hecho, bueno, solo como este último comentario, yo creo que cuando hice como o he hecho ejercicios periodísticos, yo no los consideraba periodísticos justo porque ya al final le metía como algo más literario o incluso como una postura política. Y justo estas ideas de este periodismo ultra objetivo, etcétera, me hacían pensar, no, es que esto no es periodismo, es como una opinión, ¿no? Pero sí me pasaba eso con este último que dices. Y quisiera hacer otra pregunta. Bueno, ahora sí, más bien una pregunta, sobre todo enfocado a esto que mencionabas, de hecho, desde un inicio de la cuestión, por ejemplo, de ya grabar en vertical, pensar en los alcances. ¿Qué tan indispensable crees que seas tener tal cual una campaña de marketing y tener eso también pensado? Sobre lo que decías, yo pienso que una cosa distinta es noticioso a periodístico, ¿no?
Y a lo mejor algo no puede ser, algo puede ser no noticioso, pero puede ser sí periodístico. O sea, pues por algo se inventó la no ficción, ¿no? Y la pregunta es sobre la campaña de marketing. Yo siento que no, más allá de la campaña de marketing, que nuestros productos tienen que estar acompañados con una estrategia. O sea, por ejemplo, yo hice unos videos de los episodios más escuchados son los que tienen más, los que hice más videos. Y por ejemplo, hice unos videos de Ciudad Muela, el lugar con más dentistas en el mundo, y lo único que hice fue grabar 5 o 10 segundos así con el celular. Ahora estamos en Los Algodones, el lugar que cambió su pasado de cantinas y burdeles por consultorios de dentistas. Ya te digo de qué va la historia, en dónde estoy, ya te enseñé cómo se ve. Ve a Spotify a escuchar el episodio. Y sí, o sea, la verdad es que sí tienen muchas más reproducciones por hacer ese tipo de cositas, ¿no? Y más que campaña de marketing, yo no sé nada de marketing y lo único que sé de que aplico es porque lo consumo, ¿no? Es más bien qué están haciendo tus compañeras, tus amigas, tus conocidas, que con lo que tú también conectas, que podrías llevar hacia pues la promoción de tu contenido, ¿no? Salvador. Sí, gracias. Te estoy escuchando y estoy verdaderamente encantado con tu presentación porque tiene una serie de vertientes que tocan incluso mucho de lo que tiene que ver con mi trabajo, aunque yo no soy experto ni en periodismo, ni en narración, ni en cosas de estas, pero tengo que ver con esto. Por ejemplo, yo vivo claramente la experiencia hoy día y desde hace como 5 años por lo menos, de que en todos lados se habla de storytelling y de narrativa y de narración. Todo el mundo quiere hacer narración. Y de hecho, hay por ahí incluso una teoría de un teórico francés en el sentido que dice que los políticos ya agotaron la narrativa y ya agotaron el storytelling y por eso se han vuelto groseros y agresivos porque ya no tienen más historias que contar. Pero en el resto de la sociedad hay muchas historias que contar. Hoy día las empresas están desesperadas por incorporar storytelling y por encontrar la forma de presentar sus productos y de presentar sus historias y demás de una forma que capte la atención de la manera como tú lo planteas. Y entonces eso me llama mucho la atención porque normalmente la oferta que se da en el mercado para la gente que quiere entrenarse en esto y ayudar a las empresas, los conecta con enfoques muy tradicionales de narración, ya sabes, con las escuelas, no sé, de Campbell y de todas las estructuras súper típicas de construcción de historias que tampoco funcionan. Y entonces yo estaba encantado oyéndote porque veo que, por un lado, rompes con las estructuras típicas de periodismo, empezando por la pirámide invertida, pero aunque no lo comentaste, me quedo con la idea de que también rompes con las estructuras típicas de narración. Dejas que la historia te lleve por donde la historia te tiene que llevar o por donde tu intuición o tu intuición más la historia te lleve. Y entonces me parece que debes generar algunos productos muy buenos. Yo la verdad, te soy muy sincero, no había oído tu trabajo, pero voy volado a empezar a oírlo porque quiero ver todo esto que nos contaste, cómo se aplica, que me parece muy interesante. Entonces yo la verdad aprendí mucho de oírte y te agradezco mucho. Ay, muchas gracias. La verdad es que yo siento que es, o sea, no sé tanto de las estructuras tradicionales de la narrativa, pero sí del periodismo, pues. Entonces, como que es lo mismo, o sea, la historia, si no te va a ayudar a avanzar en nada, pues no hay que usarlo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, siento que además el periodismo es tan duro, siento, o sea, como que te crea como en una así, pues sí, o sea, donde sí tienes que mostrar la realidad, pero al mismo tiempo, pues que no te abandonen, no te dejen, y ahí estar buscándole como ciertas estrategias también pues que ahorita ya hay tanto contenido en YouTube, en TikTok, o sea, que a lo mejor son videos chiquititos, pero que nos pueden ayudar mucho a mostrar una intención. Entonces, muchas gracias también por el comentario, Salvador.
Sí, Ok. Florencia, yo también te quiero hacer un comentario. Digo, ha sido muy interesante escucharte y verte. Muchas gracias por mostrarnos los hilos de tu experiencia, la verdad, muy interesante. No sé qué tanto, bueno, eres muy didáctica y no sé qué tanto tengas contacto con la enseñanza, pero te quiero preguntar, tú en tu experiencia, en estas pláticas y contactos que tienes con periodistas o con estudiantes que quieren hacer podcasts o profesionales que quieren hacer este tipo de historias en estos formatos, ¿cómo ves en México qué tan avanzados estamos en las universidades? Porque se dice mucho que las escuelas de periodismo en México, por lo menos, aunque sabemos que en otras partes también, están en crisis, ¿no? Este, hay cifras, ¿no? En varias universidades, entre ellas el ITESO, por ejemplo, que Mi universidad. las matrículas ¿Puedo de hablar? periodismo ¿Puedo hablar con experiencia? han bajado mucho. Entonces, quiero preguntarte más bien, ¿tú cómo ves esos retos que tienen las universidades, nosotros también como departamento, para poder renovar estos discursos del periodismo tradicional como se ha enseñado y que pues efectivamente pues ha cambiado muchísimo ahora, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Que es ya una manera, digamos, de practicarlo, respetando ciertos principios y demás, pero con lenguajes totalmente novedosos, más accesibles, flexibles. O sea, ha sido muy didáctica y bueno, eso se te agradece muchísimo. Es una virtud que no cualquier persona tiene. Pero te quería preguntar eso. Yo pienso que el reto más difícil para ustedes es encontrar profesores justo que no estén desilusionados del periodismo, ¿no? O sea, porque ¿cómo se llama? El mercado está así, o sea, el mercado lo que nos está diciendo es que no hay lana para eso, ¿no? Entonces, siento que, a ver, siento que no, yo estudié en el ITESO y mi generación es de 6 personas. Yo me fui después a un año a la Ibero a estudiar en el programa de periodismo específicamente y me ayudó muchísimo. Yo amo el ITESO, siento que me encantó la carrera, o sea, pienso que es un gran programa, los 4 años de la carrera los pasé pensando, soy periodista, y siento que eso me ayudó mucho, 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 a diferencia de que ahorita, no sé si en el programa de comunicación en la licenciatura en la Ibero siguen como tronco común y luego el último año y medio te diseccionas, pero siento que eso luego como que desinfla, ¿no? Un poquito a la gente porque no le da tanto tiempo de pensar qué son periodistas o qué van a hacer, etcétera. Entonces, pienso que el programa del ITESO es muy bueno. Lo que pasa es que la gente no quiere estudiar periodismo porque nosotros hemos echado demasiada tierra al periodismo, ¿no? O sea, hablamos tanto, o sea, y es que pues no es gratuito, digo, o sea, el tema de que haya tantos periodistas asesinados en México, pero que no se hable y no se contextualice también desde, a ver, a las personas que están asesinando son las personas que están en el territorio, pues son las personas que están en las ciudades. A lo mejor sí este año, a diferencia de los años anteriores, pues vimos que hubo ataques a personas pues de un privilegio mucho más grande como Ciro Gómez Leiva o pues por ejemplo en Tijuana, que ya nos llegaban más cerquita, ¿no? Pero siento que es la crisis del periodismo en lo que estamos ahorita y que a mí lo que me parece lo más fascinante, que es cuando tú estás en un momento de crisis, tienes que aprender nuevas narrativas o tienes que crearte nuevas formas para reinventarte y seguir siendo relevante. Y creo que estamos en un momento así en el periodismo, ¿no? En donde lo que tenemos que enseñar más en el periodismo son otras formas de financiarse fuera de las tradicionales, que todavía no las tenemos claras, pero que definitivamente, por ejemplo, en Estados Unidos, una tendencia que está pasando es que muchos periodistas que trabajan en New York Times, en Washington Post, que consiguieron su trabajo soñado, lo están dejando por las precarias condiciones laborales que hay. Y lo que hacen es emprender, porque lo que necesitan es crear una base de
de personas que crean en esas historias y que les aporte contenido, que les dé algo para su vida, ¿no? Que los ayuden a sacar la cabeza de la tierra así como avestruz y que les ayuden a ver arriba. Entonces, a mí eso es lo que a mí se me hace como lo que más necesitamos ahorita, pues, o sea, profes, o sea, como Alan, ¿no? Que esté buscando fuera del periodismo tradicional, que traiga para acá, o sea, ese tipo de cosas yo siento que es lo que necesitamos, pues, dentro de las universidades, o sea, porque es súper triste encontrarte con profes que te dicen, no, ni para qué estudias esto, ¿no? No hay trabajo. Y eso yo creo que es lo más frustrante. Muchas gracias, Florencia. No, gracias a ti, muchas, muchas gracias a ti. Buenísimo. No sé si ¿Alguien alguien más? tenga algún otro comentario, pregunta. Aprovechen porque ahora sí que la verdad es que es un privilegio tener a Flor. Vaya que su agenda está apretada, así que hay que aprovechar que ella está aquí. Venga, Tavi. Otra pregunta igual sobre el aspecto narrativo. Ahorita, hace unos minutos mencionaste que dijiste literalmente, si no te va a ayudar a avanzar en nada, pues no usarlo, ¿no? Entonces, o sea, si entiendo bien, entonces, primero, o más bien después de hacer el reporteo y ya tener más o menos una idea de con qué material cuentas. Y ya en un segundo momento, ¿no? Y bien, si entiendo bien, insisto, ya tienes más o menos clara la historia que quieres contar, ya tienes una especie de escaleta o el estilo, me imagino, y con base en esa eh, historia que ya tienes en mente, vas armando y seleccionando los contenidos para irlos hilvanando y que quede en esta historia. Bueno, no sé, pero esa es la pregunta, si entendí bien y si pasó lo que estabas proponiendo. Sí, o sea, lo que yo haría para determinar, por ejemplo, si un elemento se queda dentro de la historia o no, es si ese elemento juega con mi intención. O sea, al final como que lo veo muy como en mapa mental, que es la intención es la principal y esa es la que me va a ayudar a tejer. ¿Ese detalle me ayuda a tejer el bloque 1 con el bloque 2 o no? No, pero está chistoso. Pues lo dejo como color o lo dejo como menos importante o lo dejo aparte y veo si luego lo meto. O sea, pero yo pienso que lo más importante, o sea, a la hora de poder contar una historia es poderla ver en bloques, pero no solamente bloques, sino bloques, cuerdas, aros, no sé, como irle pensando distintas formas que cada quien se le puede poner después. Eh, para que, pues para que se vaya uniendo esa historia. No sé si respondí bien a la pregunta. Sí. Sí. Tavi. Antes que nada, muchas felicidades. Yo te sigo, yo no sabía que esta plática, conferencia era contigo. Yo te sigo en tu podcast hace un buen rato y me divierte profundamente. Yo sí soy de radio, soy de una generación muy, muy vieja, cuando sí terminábamos radio, pero era un radio como esto que tú estás haciendo, un radio bien ágil, bien metido, bien cotidiano y muy cercano. Me encanta todo lo que nos diste, ciertamente muy didáctico. Cuando nos la llevamos a dar clases, por favor, a donde sea, porfis. Gracias. Yo tengo muy buena conexión aquí con periodistas que están en primera línea y creo que voy a compartirles mucho de lo que tú dijiste porque son de las que sí son mujeres. Pues, lo siento, chicos, pero son de las que sí se rifan el físico, como bien sabes tú. Y más que nada agradecerte y seguir aprendiendo. Entré tarde porque alguien me avisó tarde. Nomás ahí se las dejo. ¿Eh? Y por favor, cuando tengan más cosas de estas, avisen. Gracias, Tavi. Tenemos la sesión en Facebook, te vamos a pasar la liga para que la pueda ver completa, la conferencia. Mil gracias. A ti. Muchas gracias, Tavi, también por el comentario.
Lo aprecio muchísimo. Buenísimo. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Si no, yo me aviento algo que todavía tengo ganas de decir, pero si no, Jimena, si tú querías hacer una pregunta, no, ok. O sea, yo siento que la verdad sí creo que estamos en un momento bien, o sea, el internet llegó y el periodismo de alguna manera se lo llevó porque las grandes empresas como las plataformas Meta, Spotify, Netflix, todo esto, o sea, pues bueno, no Netflix, pero ni Spotify, pero al principio Meta y Google se llevaron todo el dinero de la publicidad y eso se quedó afuera y ahorita no hay dinero y por eso mucha gente está como en, ay, qué depresión el periodismo. Pero siento que estamos en un momento muy trascendental donde, o sea, como decías también, Salvador, donde están buscando contadores de historias en todos lados, ¿no? O sea, y alguien que sí pueda contar historias de una forma, pues, entretenida, veraz, o sea, que la buena información es relevante. Y yo sí creo que a lo mejor hoy no tenemos muy seguro cuál va a ser el panorama del podcast, el panorama del video, el panorama del periodismo en, no sé, en 20 años, pero quiero creer que la gente, yo el otro día tenía la creencia de que o sea, la gente evita las noticias, pero la gente quiere estar informado. Y hay una paréntesis donde sí lo están evitando, pero sí quieren estar informados. Y creo que hay que poder saber contar esas historias para poder llegar a la audiencia y poder hacer que el periodismo resurja de una manera, pues, más fuerte, y que trascienden la vida de las personas. Hay, perdón, hay un comentario que a mí me gustaría hacer, que precisamente estaba dejando para el final, en relación con uno de un live que hiciste en Instagram que me llamó la atención, porque hablabas, o más bien reflexionabas acerca de desde quién puede cubrir una historia y desde dónde cubrir una historia, ¿no? Y conmigo resonó en particular por un par de historias que tengo, que trabajé y que me gustaría darles eventualmente continuidad, pero pues porque soy un hombre blanco privilegiado, ¿no? Entonces, o sea, partiendo de esa base, pues resonó muchísimo, ¿no? Porque hay muchas historias que definitivamente, pues, como para dar un poquito más de contexto con tu live, y corrígeme si me equivoco, pues, por ejemplo, hay historias relacionadas con grupos indígenas que a mí me llaman mucho la atención, pero que con base en un poco en lo que reflexionabas, pues yo no necesariamente soy el mejor personaje para cubrir ese tipo de historias, ¿no? Y la reflexión iba sobre eso. Entonces, me gustaría ver qué nos podías comentar al respecto y también al respecto de cubrir con perspectiva de género, que me parece que para mí es trascendental, ¿no? Yo me considero un periodista feminista, pero al final, de nuevo, soy un hombre blanco privilegiado. Entonces, pues me parece que quién mejor que una mujer periodista innovadora para hablarnos de esos dos temas. Yo ese es un tema que lo vengo reflexionando hace un rato porque creo que sí me he callado muchas cosas que tenía o que quería contar por lo mismo, pero ¿qué está pasando? Que están habiendo vacíos de información, ¿no? Y entonces pienso que puedes contar cualquier historia, pero depende mucho del ángulo donde lo cuentes. ¿Pueden los hombres hablar sobre el aborto? Pienso que sí, pero no decirle a las mujeres cómo abortar, sino quizá decirle a los hombres cómo acompañar a una mujer, ¿no? Entonces, creo que todo depende mucho del ángulo donde lo hagamos. Y el otro día, por ejemplo, platicaba con un amigo sobre temas ambientales y él me decía que, a ver, también muchas de estas personas, a ver, no significa que vayamos y que nos pongamos a nosotros en el centro, ¿no? De que yo les voy a decir cómo se tiene que hacer, no. Y también creo que Gabriela Wiener es una
gran periodista que nos puede enseñar mucho sobre esto. Ella misma decía que fue una cobertura en Puno, en Perú, y cuando llegó con un chaleco de periodista, la sacaron, porque la prensa es la que se ha encargado de hacer tanto extractivismo de las comunidades, que hoy en día la prensa está muy mal vista en los territorios indígenas. Entonces, creo que es cómo te vas a acercar a la historia. ¿Va a haber una cuestión extractivista o no? ¿Va a haber una cuestión donde te vas a involucrar con la historia o no? Y creo que eso es de las cosas más importantes para saber, ¿hago esta historia o no me puedo involucrar? Por ejemplo, preguntaba esto mismo con Cristian Alarcón, que es periodista también, y él me decía, yo cubría a las mujeres trans, pero porque las mujeres trans estaban viviendo en mi casa, ¿no? O sea, no era como una cuestión de morbo o de exploración, sino como una cuestión política donde él ya se sentía como muy vinculado. ¿Nos podemos todas las personas hacer eso? Quizá no. Entonces, no me metería tanto a hablar como de, a ver, no sé, o sea, pienso que tenemos, o sea, podemos los periodistas hacer un trabajo sin que eso sea un voyerismo del morbo y de la, pues sí, o sea, de la, ¿cómo se llama este término? De la pornomiseria. O sea, donde no tratemos de hacer, donde no hagamos pornomiseria, nos alejemos de eso y donde encontremos un buen ángulo. Y eso Natalia. me parece que resuena, perdón, antes, Sí, no, dale. rapidísimo, Natalia. Eso resuena directamente con lo que planteabas, me parece que es al comienzo, donde ya hice esta nota. Después, ¿qué pasa con esta nota, no? O sea, no sé si necesariamente el periodista tendría que llevar a la acción algo o que la nota, por supuesto, la idea es que genere algo, al menos una reflexión. Y bueno, no me quiero extender más para que Natalia participe, pero sí me parece eso muy importante. Así, breve, por ejemplo, en la historia de la trabajadora del hogar, después de eso, en este año me he estado marcando varias veces cuando he podido, oye, o sea, y ella también es muy consciente y me ha pedido dinero así de muy de vez en cuando, de que, oye, tengo una emergencia con con mi tía, ya la abandonaron, ya hicieron no sé qué, sí, no hay bronca. Oye, ¿qué necesitas? O te consigo, o publico, oigan, esta persona está buscando dónde trabajar. O sea, no somos salvadores, creo, pero sí no somos extractivistas. Entonces, son acciones muy simples y son muy éticas, pienso. Natalia. Muchas gracias, Florencia, por toda la información que presentaste. Me gustó mucho tu ponencia. Y solamente me surge una duda con relación a las audiencias, porque tú mencionas que es importante ponerlas en el centro. Y esto me hace pensar o reflexionar que pues no siempre lo que piden las audiencias es lo que necesita ser publicado o lo que necesita darle difusión desde la óptica periodística o desde nuestra construcción de esta historia. Entonces, cuando hay temas que tal vez no son tan populares, pero que al mismo tiempo son importantes decir, y sobre todo porque no se le está dando la visibilidad, ¿cómo enfocas este rol en la audiencia y cómo presentas este tema, aunque no sea tan popular? Pues yo pienso que podría ser, por ejemplo, o sea, se me ocurre ahorita responder como tratarlo de ver desde un lado estético, ¿no? Si lo visual puede ayudar. Si es una historia, no sé, digamos, como de feminicidio o madres buscando a sus desaparecidos, pues buscaría que fuera un documental o algo muy estético, muy literario, como para que fuera algo pues más atractivo. Creo que en ese sentido, o sea, sí, hay que poner las audiencias en el centro, pero el periodista o la periodista eres tú, ¿no? Y quien tiene la decisión editorial eres tú. Y eso es muy claro. O sea, lo que pienso es que debemos de quitarnos esa idea de que el periodista sabe todo y tiene que saber todo y, ¿sabes? O sea, como en esta idea muy de Juan Camaney, casi así de que se la sabe a todas, a todas. Y más bien
pues a lo mejor bajarle 2 rayitas a esa presunción y a veces pues simplemente poner una pregunta en tu Instagram, oigan, voy a cubrir esto, ¿qué dudas tienen? ¿Les atrae el tema o prefieren este tema u otro tema? ¿No? Creo que esa es una forma de empezarlas a poner en el centro sin que necesariamente pues sean las que decían cómo vas a contar la historia. Esa eres tú y tú tienes la decisión editorial al final, ¿no? Gracias. No, ¿de qué? Oigan, pero por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que estabas mencionando de lo del aborto, porque justamente leí la biografía de Britney Spears, donde habla acerca del aborto que tuvo con Justin Timberlake. Y la verdad es que yo sí estoy muy molesta la forma en que lo ocuparon los medios de comunicación, porque la forma en que se anunció y se hicieron las notas periodísticas casi siempre desde el lado de ¿cómo se llama? Desde las cuestiones más de corazón o que tienen que ver con cuestiones más de espectáculos, creo que lo tocaron de una manera muy superficial, cuando la descripción que hace en el libro es sumamente dolorosa y sumamente traumática. Entonces, en ese sentido, o sea, por un lado, el periodista puede decir, sí, claro, ¿no? Yo estoy informando lo que dice el libro, pero la forma de sensibilización que existe en un tema donde aparte lo estaba llevando a cabo una mujer joven, presionada por su pareja, en un momento donde todavía era legal y que ahorita es una práctica casi ilegal en muchos de los estados, en los estados de Estados Unidos. Y la forma en que lo tocaron, o sea, yo sí estoy como muy, muy, muy impactada. Entonces, de repente cuando dicen las personas de que no, pues es que todos podemos tocar el tema el tema, ¿no? Pero ¿cómo lo van a tocar y cuáles son las decisiones que están tomando? Y una de las cosas que me he dado cuenta es que las generaciones actuales, la generación Z específicamente, ya son muy perceptivas en la forma en que se tocan estos temas. Y mientras que nosotros estamos diciéndoles que es que tienen esta cultura de la cancelación, no es la cultura de la cancelación por la cancelación, sino es la cultura de, a ver, este tema para mí es sensible y yo creo que dentro de esta sensibilización tú tienes que entender que es sensible y que tienes que tener una nueva forma de poder abordar estos temas, que ya no es simplemente el dar la nota de esta manera. Entonces, en ese sentido, creo que sí nos hace falta como más tacto a las personas que estamos fuera de estos temas, para que tanto al que lo está diciendo como a las audiencias que lo están leyendo se les dé el impacto que corresponde, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, como lo planteas, pues sí, no, ahí no tendría que, pero si un hombre quiere cubrir una historia de aborto, pues que vaya con sus amigos que acompañaron o con las personas que acompañaron a las mujeres a hacerlo, ¿no? O sea, como que veamos el ángulo de la historia para que para que sea cubierta de una forma ética y que no haya un vacío de información sobre eso. Y ahora sí me tengo que ir porque sale mi camión como en 15 minutos. Me voy a Guadalajara ahorita y tengo que llegar al Hotel Benidorm, que de ahí sale. Muchas gracias, Florencia. Muchas Al gracias. contrario, muchísimas gracias a ustedes. De verdad me encantó tener esta clase. Bueno, pues sí, plática. Conferencia. Y pues muchos saludos. Sale. Gracias. Bye. Buenas Bye. noches, descansen. Bye. Igual. Gracias. Nos vemos, Salvador, buenas noches. Ya quedamos tú y yo, Samuel. Buenísimo. Espérame, déjame cerrar. Ujú.